nosotros sabemos que Dios siente y que Dios desea y que Dios anhela. Pero lo que hizo el enemigo al transmitir el pecado fue que dañó la vieja naturaleza que Dios dio y nos dio otra naturaleza totalmente contraria, equivocada. Y para eso vino Cristo, para traer nuevamente la naturaleza del Padre, para restituir en nosotros lo que se perdió, lo que se dañó. Entonces Dios está tratando con nuestras vidas para hacernos entender el propósito y el designio de su santa voluntad. Lo que Él quiere hacer en la restauración de cuántas cosas, de todas las cosas, porque todo se dañó, todo se perdió, absolutamente todo. Y como todo se dañó, todo se perdió, pues entonces Dios está tratando con nosotros para restituir lo que se perdió, primeramente en Adán y después lo que se perdió en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tristemente pasó lo mismo. Por eso porque el apóstol Pablo habló a una de las iglesias diciendo: me temo que a la Eva de Cristo le ha acontecido lo que a la Eva de Adán. ¿Qué piensa usted de eso? A la Eva de Cristo le ha acontecido lo que a la Eva de Adán, que se dejó engañar por la serpiente. Fíjense usted que está basado todo. ¿Por qué? Porque el enemigo ¿a qué viene? A engañar, ¿verdad que sí? ¿A qué viene? A engañar. A eso viene. A engañar, a hurtar, matar y destruir. Por eso Dios nos advierte tanto a nosotros de las luchas. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores en las tinieblas, contra gobernadores en las tinieblas, contra gobernadores en las tinieblas. Y esto es bien importante para nosotros entender en el propósito que Dios está cumpliendo con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros, amados, nosotros meditemos un poquito dónde está nuestra lucha, dónde están nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros atribuimos a las personas. Y Dios por eso es que nos está enseñando de tantas maneras a entender que los seres humanos no tienen nada que ver aquí. Los seres humanos no tienen nada que ver. O sea, en un sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido de la lucha que tenemos nosotros, de los conflictos que tenemos nosotros. Sino que la lucha real no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de autoridad, gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas. Y tú y yo tenemos que estar muy claros en esto. Ahora tenemos una lucha, una batalla. Y es que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos, lo que nos parece. Dios nos habló de una manera muy hermosa anoche para hacernos entender muchas cosas en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en el designio de Dios, de cómo Dios nos está hablando por la palabra para que nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado que nos hace. Y Dios nos habló anoche porque nos ha hablado mucho de los pesos que tenemos nosotros y de las cosas de las que nos tenemos que despojar. Y por eso hablábamos de la naturaleza caída, de la naturaleza carnal que fue dañada por el enemigo. ¿Por qué? Porque el arrastrar con las obras de la carne son las cosas que nos pesan y que nosotros tenemos que despojarnos de ellas. Por eso cuando uno empieza a meditar un poquito, ¿qué me está pesando a mí? ¿Qué me impide a mí correr la carrera de la fe? ¿Qué me impide a mí creerle a Dios? ¿Qué me impide a mí? ¿Qué me está impidiendo? Porque Dios nos mandó anoche a escudriñarnos. Amén. Y hacernos un examen, ¿verdad que sí? Que nos examinemos a nosotros mismos. Nos examinemos para ver si estamos viviendo la fe, para ver si estamos viviendo lo que tenemos que vivir, para ver si estamos
haciendo lo que tenemos que hacer, para ver si estamos actuando como tenemos que actuar, porque ahí es donde Dios nos lleva, a que actuemos de acuerdo a su plan, a su designio, su voluntad, a su propósito. Y como esto es un proceso y el ser humano es tan complicado, pues Dios tiene que trabajar con cada uno y tiene que ir trabajando al paso en un proceso que, aunque Él lo quisiera hacer rápido, de acuerdo a la disposición de corazón, porque Dios necesita un pueblo dispuesto de corazón, porque si no hay disposición de corazón no hay nada. Eso es lo mismo que el querer. Yo tengo que querer. El que no quiere apartarse del mal no se va a apartar. El que no quiere. El que quiere puede. ¿Quién puede? El que quiere. O sea que si yo quiero, puedo. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren? Amén. Aleluya. Denle aplauso a Dios. O sea que yo tengo que desearlo y tengo que querer. Por eso Dios nos hace ver la condición. Hablábamos de David anoche, porque Dios le hizo ver la condición a David. Fíjese usted que David era el hijo de Isaí, tomado de la casa de Belén, el hijo de Isaí de Belén, perteneciente a la tribu de Judá. Y de allí Dios lo tomó detrás de las ovejas. Acuérdese que cuando Samuel fue a ungir a David ni siquiera estaba. Y cuando Samuel vio el más alto, el más acuerpado, el más elegante de los hijos de Isaí de Belén, pensó que ahí estaba el ungido, porque se dejó llevar por la vista y no por la palabra de Dios. Sin embargo, Dios le dijo que él miraba el corazón. O sea, porque acuérdense que cuando Saúl fue desechado, Dios dijo a Saúl que se iba a tener un rey conforme a su corazón. O sea que Dios iba a poner un rey conforme a su corazón. Y Dios efectivamente tomó a David. No porque David tuviera el corazón para Dios, fíjese usted, en ese momento, sino porque lo iba a llevar a tener un corazón como el corazón de Dios. Aleluya. Amén. O sea que nadie tiene corazón para Dios. Dios lleva a su pueblo a tener un corazón para Él. Y eso es lo importante de esto. Lo importante es que Dios lleva a los instrumentos y los convence de cierta manera, porque es una manera de Dios convencer. Acuérdense que Él nos ha conquistado con cuerdas de amor. Nos conquista con cuerdas de amor. Nos conquista con cuerdas de amor. Porque Dios va tratando con nosotros, va tratando con nuestras vidas, va tratando para que el propósito de Dios se cumpla, va tratando para que el designio y la voluntad se lleve a cabo, va obrando en nosotros, va trabajando de tal manera que Él va usando su palabra y nos va guiando, nos va llevando para que nos vayamos enamorando de Él. ¿Por qué? Porque nosotros, amados, lo que amamos era el mundo, lo que amamos las cosas del mundo. Pero Dios va tratando con nosotros. Ahora, ¿qué sucede? A medida que Dios va tratando con nuestras vidas, Dios está esperando que nosotros comencemos a desearlo a Él y a enamorarnos de Él. Y sobre todo, como Él nos muestra la realidad de nuestra condición, nos vamos dando cuenta que sin Él nada somos ni nada valemos, y que de la única manera que somos algo es teniéndolo a Él. Y mire usted, Dios toma a David, lo pasa por un trato. 37 años. ¿Cuántos años? 37 años al lado de Saúl, perseguido por Saúl, en preparación, en una preparación, para que Dios lo preparó, lo capacitó, lo instruyó. Y de esos 37 años, acuérdense que ahí fue donde se encontró con los que se encontró en la cueva de Adulán,
eran los endeudados, los afligidos de espíritu. Estaban allí, la gente que estaba en peor condición. Por eso hoy Dios está levantando también el ejército de David. ¿Usted lo cree? Amén. Porque ¿cómo está el pueblo? Destruido. Una aflicción de espíritu, endeudados, afligidos de espíritu, con muchos conflictos, con muchos problemas, con muchas situaciones. Entonces Dios tomó ese hombre, lo preparó durante todo ese tiempo y después, oiga bien, después fue que Dios lo pasó por el proceso de su pecado. Lo puso a reinar. Y después que lo puso a reinar, lo hizo entonces reconocer su condición. Amén. ¿Qué hizo Dios con David? Reconocer su condición. Lo hizo reconocer su condición. Fíjese usted que después de que le dio todo, así como Dios nos da a nosotros todo, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí o no? ¿Cuántos somos reyes y sacerdotes? Amén. Y como nos hizo reyes y sacerdotes, hermanos, ya Él nos hizo, por la fe nosotros somos, en Cristo Jesús nosotros lo somos. Ahora Dios quiere que nosotros nos posesionemos de ese reinado y de ese sacerdocio. ¿De qué manera nos vamos a posesionar? Reconociendo nuestra condición. Es usted que siendo rey David, siendo ya rey, estando en el reinado, fue cuando le pasó lo que le pasó en su pecado. No fue en el trato, no fue en el proceso. Dios lo llevó allá y lo hizo pasar por todo ese proceso. Y así es como Dios trabaja con nosotros para llevarnos a un reconocimiento. ¿Por qué? Porque si Dios no nos lleva a un reconocimiento de nuestra condición, nosotros nunca, hermano, nos vamos a humillar en la presencia de Dios. Tiene que llevarnos a un reconocimiento. Usted no entendía lo que era la carne y lo que era el espíritu antes. Usted no lo conocía, usted no sabía que eso existía. Pero Dios, a través del proceso y del trato que Él ha tenido con nosotros, nos ha llevado a reconocer eso. Y nos ha llevado a que entendamos nuestra condición de pecadores y de pecado que hay en nosotros, para pedirle a Dios que nos limpie, que nos lave, que nos purifique, que nos santifique, que nos lleve a vivir solamente para Él y para la gloria de su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque es el deseo del corazón de Dios, el anhelo del corazón de Dios. Es que el pueblo que Él ha llamado iba para Él. Y por eso Él quiere una entrega voluntaria. ¿Cómo quiere la entrega? Voluntaria. Por eso esto no es obligado. No es obligado. Es voluntario. No es impuesto. Es voluntario. Amén. O sea que nosotros morimos voluntariamente. ¿Cómo morimos? ¿Cuántos somos voluntarios para morir aquí? Hay que decir amén. A otro lo está matando. Voluntarios para morir. Voluntarios para entregarse. Voluntarios para someterse a Él. Voluntarios para vivir la vida de Él. Voluntarios, hermano, y morir a nuestra carne. Así como Dios nos hablaba anoche, hermano, de las obras de la carne. Cuando yo veo las obras de la carne y yo digo, Señor, yo no quiero esas obras. Porque ¿quién quiere vivir en ira y en contienda? Y en lascivias. Y en fornicación. Uno no quiere eso. No quiere, hermano, la contienda, no quiere la envidia, no quiere la murmuración. Cuando uno empieza a ver lo feo que es el pecado, uno empieza a aborrecer el mal y amar el bien. Pensar es aborrecer. El que se va concientizando no se deja arrastrar. Y eso va haciendo que se despoje de ¿qué? De pesos.
porque es un peso. Esos son pesos. Es usted que el pecado es la incredulidad, pero los pesos tienen que ver con muchas cosas, o muchas cosas que me pesan. Todas las obras de la carne son pesos, de los cuales yo me tengo que despojar, aparte de preocupaciones, aparte de cosas que yo no tengo por qué estar cargando. Aparte de eso, si no soltar, se lo entrego a Dios. Le digo a Dios, ayúdame en esto, yo no puedo, ayúdame tú. Yo no puedo por mis propios medios, yo no puedo en mi propio esfuerzo, yo no puedo en mi propia capacidad. Eres tú quien puede en mí, eres tú mi Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no era, hermano, simplemente unas palabras bonitas que yo no puedo interpretar. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, es que yo dependo de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y Él es mi ejemplo, y si Él lo hizo, yo lo puedo. ¡Aleluya! Porque él, hermano, clamó al Padre, pidió al Padre y fue librado. Como tú y yo podemos ser librados, como tú y yo podemos ser guardados, como tú y yo podemos ser protegidos, como tú y yo podemos ser ayudados. Por eso es tan importante el clamar y el orar y el pedirle a Dios: Señor, yo no conozco todo lo que me está pesando a mí, pero si tú me llevas a esto, yo entonces puedo entender y pedirte a ti de acuerdo a tu voluntad. Porque te lo voy a pedir de acuerdo a tu voluntad. Y es usted como David, hermano. David, el rey David, en semejante humillación. ¿Quién puede entender eso? En medio de su reinado, en medio, hermano, del esplendor de su reinado, y viene Dios y lo confronta con este pecado. Y es usted, ¿qué salió de David? Las palabras más hermosas de humillación, el quebranto más grande, el reconocimiento más grande a Dios, el reconocimiento más grande a la soberanía de Dios, el reconocimiento más grande, hermano, a que contra Dios y solamente contra Dios es el pecado. El entender nuestra condición y el pedirle a Dios: lávame, límpiame, purifícame. Por eso el remanente va a entender por qué Dios quiere un remanente conforme a su corazón. Porque ese corazón que le pidió a Dios, limpieza. Para que David llegara a decir: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela y mi carne te desea. Se necesita pasar por un proceso muy grande de limpieza, de purificación, porque si yo me analizo un poquito qué quiere mi carne, pregunta: ¿qué quiere tu carne y la mía? Todo lo malo, todo lo perverso, todo lo dañado, todo lo corrupto, todo lo torcido. Yo recuerdo que hace muchos años en los buses que ponían unos stickers, y eso a mí se me quedó desde muy niño. Y después Dios lo ha usado para administraciones. Y yo lo repito porque ahí se encierra todo. Se encierra todo. A mí me gusta, yo me acuerdo que decía el sticker, a mí me gusta todo lo ilegal, lo inmoral y lo que engorda. Todo lo ilegal, lo inmoral y lo que engorda. ¿Qué le gusta a la carne? Esas tres cosas. Y ahí en esas tres cosas se encierra todo. Todo lo ilegal, hermano, todo lo ilegal: el chisme, el robo, la mentira, el engaño, la malignidad, la distracción, hermano. Todas esas cosas tienen que ver con todo lo ilegal, todo lo que es ilegal. Hermano, ¿de qué vive el mundo? No vive de trampa, no vive de engaño, no vive de robo, de mentira. Anda tratando de engañar a los demás para tratar de sacarle el dinero del bolsillo. ¿Cuánto tratamos de hacer nosotros para conseguir dinero? Miren, en los Estados Unidos, hermano, allá Estados Unidos es una nación que vive llena de demandas, porque todo el mundo anda buscando cómo demanda a otro para sacar dinero. Con la medicina, hermano, con cualquier área, a la gente se le pega los cargos para que medio lo tumben y ya, una demanda, porque sabe que el seguro da. Entonces, todo lo ilegal.
y lo inmoral. Todo lo que tiene que ver con pecados de sexo, de lascivia, de adulterio, de fornicación, el negocio mejor montado en las naciones, hermanos, se llama pornografía y tráfico de sexo. Se venden los hombres, las mujeres, se venden los cuerpos. Nosotros ni conocemos un pedacito de lo que es el mercado del sexo. Ni lo conocemos un poquito, porque ya Dios nos ha ido apartando de todas estas cosas. Y esto nos tiene que servir a nosotros para que entendamos un poquito, hermano, lo que hay en el mundo y de lo que se alimenta el hombre, la carne, y para que ninguno de nosotros deseemos eso, porque yo no voy a querer eso. Hermano, las glotonerías, todo lo que es glotonería, hermano, tener y comprar y comprar. No solamente glotonería en comer y comer, hermano, porque usted solamente tiene un estómago. Y ojalá tuviéramos dos para que viera. Si con un solo estómago queremos tener y comer, imagínense con dos. Entonces meditemos por un instante, pero la glotonería tiene que ver, porque el mismo Jesús lo dijo: mirad que vuestro corazón no se cargue de las embriagueces y de las glotonerías de esta vida, y venga de momento, de repente, sobre vosotros aquel día. O sea, ¿por qué? Porque las glotonerías de esta vida, ¿cuántos hay que tienen el sustento y el abrigo y no se conforman con esto? Y por eso que Dios nos tiene que llevar a nosotros a conformarnos, cualquiera sea nuestra situación. Y si Dios te da mañana, ya tú sabes que no pongas nunca el corazón en lo que Dios te da, sino en Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice la palabra, no hemos traído nada a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Nada. Antes enterraban los muertos con las joyas y todo, ¿no? Ahí están los que buscan huacas ahora, que descubren tumbas, y ellos son los que se enriquecen ahora con lo que guardaron en las tumbas. Nadie sabe para quién trabaja, y otro lo aprovecha y otro lo vive. Entonces esto me tiene que servir a mí para meditar. Por eso es que Dios tiene que decepcionarme bien de muchas cosas. Y eso no me puede quitar el ánimo de trabajar y de esforzarme y de hacer lo que tengo que hacer en esta vida. Porque usted tiene que trabajar, ¿sí o no? Y tiene que producir, ¿sí o no? Pero el trabajo, el dinero, las cosas de esta tierra solamente son medios para yo vivir. No es el objetivo de vida. El objetivo de vida para ti, para mí, es Dios. Es Dios. Entonces vivimos para Dios, somos para Dios, nos entregamos a Dios, nos sometemos a Dios. Y por eso Dios nos está hablando a nosotros que leamos, porque Dios no nos está dando esta palabra a nosotros, hermanos, simplemente por dárnosla, sino porque Dios quiere que entendamos el designio de su voluntad. Y que Dios nos quiere librar a nosotros de la hora de prueba que viene sobre la humanidad. Y nos quiere librar a nosotros de muchas cosas. Nos quiere librar, hermanos, y llevarnos a una eternidad con Él. Ese es el privilegio. Por eso las demandas no son pequeñas. Tú y yo hemos aprendido que al que más se le da, más se le demandará. O sea que el hecho de que Dios nos tenga a nosotros ahora estudiando la palabra, donde Él nos está instruyendo, donde nos tiene en oración, nos tiene en súplica, nos tiene en ruego y nos está metiendo en dimensiones del Espíritu y nos está aclarando misterios y nos está hablando tantas cosas que nosotros no habíamos escuchado ni habíamos entendido. Toda esa inversión que Dios ha hecho de sacrificar a su pueblo, revelarnos todo lo que Dios hizo con Israel y que Israel no lo supo aprovechar, no lo supo entender y que ahora nos sirve a nosotros como nuestra enseñanza. Toda esa inversión, aún de todos estos siglos donde Dios ha sacrificado vidas, hermano, que Dios ha sacrificado vidas. ¿Usted sabe cuántas vidas sacrificó Dios para que nosotros tengamos este librito aquí? ¿Usted sabe cuánta gente fue quemada por causa de esto? Nosotros no lo tenemos.
Y lo tenemos traducido en muchos idiomas. Y lo tenemos en muchas versiones. Y lo tenemos con tamaños de letras. Y lo tenemos en muchas presentaciones. Que lo han hecho los hombres. Probablemente no, directamente no sea el propósito de Dios, pero usted lo tiene de una manera tan variada. El libro más traducido es la Biblia. El libro más vendido es la Biblia. Que no debería venderse, pero se vende. El asunto no es ese, el asunto es que para llegar esto aquí, como nosotros lo tenemos hoy, ¿cuánto sacrificio hizo Dios? ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuántas vidas en la hoguera? Muchas. Nosotros no meditamos en eso, ¿no? Y hemos visto películas que se acabó. Y eso me tiene que servir a mí para que me mantenga algo latente, una conciencia, hermano, de ver la inversión de Dios, para que yo desee las cosas de Dios, anhele las cosas de Dios, busque las cosas de Dios y viva para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tú y yo no estamos aquí, hermano, simplemente por casualidad. Yo medito mucho en eso, aún la manera como Dios nos ha unido, y cómo Dios nos ha guardado, y cómo Dios nos ha protegido. Hay muchos que han menospreciado esto, y por eso es que el que menosprecia, hermano, no le va a ir bien. Yo le digo una cosa, hermano, el menosprecio es lo peor que se le puede hacer a Dios. El menosprecio a su gracia, el menosprecio a su favor, el menosprecio a lo que Él ha dado, el menosprecio a lo que Él ha entregado, el menosprecio a todo su sacrificio, hermano, todo lo que Él ha hecho a través de los tiempos, como Dios nos decía anoche. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Cuántas cosas ha dado Dios, hermano, por nosotros? ¿Cuánto ha entregado Dios para que nosotros hoy tengamos la palabra? ¿A cuántos ha tenido que sacrificar que no han creído? Y están puestos, hermano, para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para que no hagamos como ellos hicieron. Entonces Dios nos habla a nosotros. Nos repite muchas veces. Porque tienen tanta paciencia, así como cuando usted le repite algo a sus hijos. ¿Cuántas veces usted tiene que repetirle algo a sus hijos? Díganmelo, los padres aquí. Y que me lo digan los padres que están conectados ahora. ¿Cuánto tienen que repetirle a veces al hijo una cosa que no haga o que haga? ¿Cuánto hay que decirle? Mucho. Repita y repita y repita con tanta paciencia. Y repita. Y Dios cuántas veces, hermano, trata con nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y por eso de eso está hablando Dios aquí. Porque el remanente, hermano, va a ser un pueblo que le va a creer a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y digo le va a creer porque todavía no le creemos. Por lo menos no todos. Vamos a decir que el 99% le cree. Vamos a ponerlo así, para decir que este mensaje está siendo dado solamente por una persona. Así que cada uno puede decir, como dijeron los apóstoles, cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, seré yo, Señor. Así que si este mensaje es solamente por uno, y los demás estamos creyendo, pues gloria a Dios. Puede ser que sea por mí y ustedes todos le están creyendo y yo no. Puede ser. Eso es totalmente factible. Entonces ahí es donde Dios nos está llevando a que nos miremos cada uno, ¿verdad que sí? Cada uno tiene que someter su obra. Esto no es para el vecino, la palabra no es para el vecino, es para quién, para mí. ¿Cuánto nos la queremos aplicar? Amén. Ayúdame, Dios. Porque a veces uno dice, ay, si fulano hubiera estado aquí, que oyera esto. Pero el fulano soy yo.
Entonces la palabra es para mí. Amén. Amén, aleluya. Amén. La palabra es para mí. La palabra es para que produzca efecto en mí. La palabra es para que Dios haga conmigo lo que tiene que hacer. Dios nos está concientizando, hermanos, de lo que hay en nuestra carne. Amén. De lo que hay en nuestra carne, de lo que hay en nosotros. Nos está llevando a que hagamos una mirada introspectiva. ¿Entendió esa palabrita? Un poquito así, medio refinada. Introspectiva. Una mirada interior. Para que nos analicemos. Para que sepamos si estamos en la fe. Para que sepamos si estamos viviendo lo que tenemos que vivir. Que eso fue lo que llevó Dios a David, a que se mirara como introspectivamente. En otra palabra, que mirara su condición. Y mire usted, era el rey. ¿Quién era David? El rey de Israel. Si él iba a conducir al pueblo, si él iba a pastorear al pueblo, si él iba a cuidar al pueblo, iba a ser ejemplo para el pueblo, y no solamente para el pueblo, sino para la posteridad, porque las obras de David hasta hoy siguen con él. Aleluya. Por eso es que las obras de un hombre, hermano, que comienza bien y termina bien con Dios, siguen con él. ¿Debe que no vale la pena empezar bien y terminar mal? Hermano, qué triste haber empezado esto y no terminarlo. ¿A cuántos hemos visto así? A muchos. La misma iglesia comenzó en una gloria tan grande y en que terminó en este siglo en destrucción total. Destrucción total. Y usted ve por qué Dios no quiere que nosotros, hermanos, claudiquemos, desmayemos, desfallezcamos. Acuérdense que estamos hablando que no desmayemos, ¿verdad que sí? ¿Por causa de qué? De la disciplina. ¿De la qué? La disciplina. Y ya usted está entendiendo lo que es la disciplina. ¿Por qué? Porque en el contexto aquí de la fe está hablando de disciplina. Está diciendo que nos despojemos de todo peso, de toda carnalidad, de todo aquello que nos carga, que nos preocupa. Dios comenzó tomando el ejemplo a usted de las preocupaciones suyas en su vida natural. Por ejemplo, de las deudas, de los problemas con la gente, de los problemas con la familia, de los problemas con los hijos, de los problemas con el esposo, con la esposa, hermanos, de todos esos problemitas. Dios comenzó hablando de eso. Amén. Que nos despojemos de eso y que le entreguemos toda esa situación a Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a poder hacer. Pero entonces ya Dios está tratando no solamente con esas cosas de afuera, sino con todo lo que hay donde, dentro de nosotros. Que tiene que ver con qué? Con las obras de la carne. Es que el problema de nosotros no es la esposa ni el esposo. El problema de nosotros puede ser la carne. ¿La qué? La carne. Amén. Acuérdense que nosotros siempre buscamos una excusa. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que dijo? La mujer que me diste. ¿Quién tiene la culpa? La mujer que me diste. Tenía que echarle la culpa a alguien, ¿verdad que sí? Bueno, la mujer puede decir al marido que me dio el Señor. Ese es el culpable de mi situación, pero el culpable es la carne. El problema está en la carne, está en la naturaleza adánica, está dañada, está viciada, está deseando otras cosas, que quiere otras cosas. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que Dios nos manda a entregarle todo a Dios y a resolverlo todo con la guía del Espíritu Santo. No a resolverlo carnalmente, sino espiritualmente.
Pero eso está para hablar, ¿no? Si usted está guiado por el Espíritu Santo no lo va a llevar a usted a usar su carne, ni a actuar en contienda, ni a actuar en ira, ni a actuar en herejía, ni en borrachera, ni en banqueteo, ni en ninguna obra de la carne, sino que todo lo que va a salir cuando el Espíritu guía son, hermanos, justamente las obras de Dios, son justamente el fruto del Espíritu. Va a salir todo lo que es del Espíritu. Amén. Sale todo lo que es de Dios, sale lo bueno, porque si está dirigiendo el Espíritu Santo, las cosas cambian, sale lo bueno, no sale lo malo, no sale lo malo. Por eso es que usted va viendo que cuando Dios va trabajando en una persona, ¿qué va saliendo? La sencillez, la humildad, el amor. Deja la ira y desecha el enojo, porque eso no me lleva a nada bueno. Amén. Entonces, vengamos a la palabra nuevamente. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Tan grande nube de qué? De testigos. Que ya nosotros sabemos que los testigos son los héroes de la fe. Los hombres que siendo hombres y mujeres de semejantes pasiones iguales a las nuestras, vivieron para Dios y se entregaron para Dios. Amén. Se entregaron a Dios, se sometieron a Dios. Hermanos, vivieron para la gloria de Dios. Ellos no vivieron para otra cosa. Ellos vivieron para Dios. Se entregaron a Dios. A pesar de que eran débiles. Muy débiles. Pero muy débiles. Sin embargo, ahí estuvieron. David, hermano, era un hombre débil. ¿Era débil o no era débil? Sí. ¿Vivió para Dios o no vivió para Dios? Hermano, hasta el final vivió para Dios. Es más, cuando el diablo lo incitó a que hiciera el censo, porque fue el diablo, por permisión de Dios, por propósito de Dios, que hiciera un censo, sabiendo que no debía de censar al pueblo, que no debía de contar al pueblo, porque eso lo hacen las naciones, ¿verdad que sí? Cuentan la gente. Usted ve que hubo en tiempos del nacimiento de Jesús, hubo un empadronamiento. ¿Qué era eso? Un censo. ¿Quién lo mandó a hacer? Herodes, porque a Herodes sí le gusta contar. ¿Ven qué diferente? Hay cosas que hace el diablo, no las hace Dios. Entonces, el diablo incitó a David para que hiciera el censo, pero era porque Dios quería bajarle la mano al pueblo. Porque el pueblo no fue fiel en tiempos de David. Aún los capitanes que tuvo David no fueron fieles, comenzando por sus propios sobrinos, eran los hijos de Sarbia, Joab y Abisai, el otro. Hermano, no le fueron fieles a David, peleaban las guerras de David, pero no tenían el corazón de David. Esto es lo terrible, hermano, cuando un pueblo no está alineado con el líder, que no tiene el mismo corazón, que no tiene el mismo sentido. Mucho más nosotros que tenemos el líder de los líderes y que debemos tener el corazón de Cristo. Amén. Aleluya. Si estamos peleando las guerras de Dios, ¿qué corazón tenemos que tener? El corazón de Dios. Por eso que si yo digo soy cristiano, no tengo que saber por qué soy cristiano. Oye, hermano, cristianismo genuino es difícil, pero ahí nos va a llevar Dios a vivir un cristianismo genuino. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire usted entonces, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de qué cosa, de todo peso. Esto le va a martillar a usted, hermano, porque el Espíritu Santo le va a hacer ver dónde están todos los pesos. Hermano, todos los pesos.
Una pasión, eso es un peso. Un deseo, un peso. Porque usted se muere por eso. Por todo aquello que usted se muera, se derrita, que no sea Dios. Todo lo que usted quiera, todo lo que usted desea, todo lo que usted anhela, todo lo que lo saca del espíritu, lo lleva a vivir en la carne. Esos son pesos que no me dejan correr. Esos son pesos. Y por eso yo tengo que despojarme, y no es el despojo de los brujos. Amén. Es el despojo de toda obra de la carne. Usted ve que los brujos usan la palabra, hermano. ¿Usted cree que de dónde sacaron ellos todo eso? Ellos usan muchas veces. Que van y le hacen un baño a la gente y le dicen que si van a hacer un despojo. ¿Por qué? Porque la gente está como abrumada. ¿Cuándo la gente va a los brujos? ¿Para qué consulta a los brujos? Cuando están abrumados, cuando están cargados, cuando quieren saber su futuro, cuando tienen dudas respecto a su futuro, quieren saber si se casa o no se casa, quieren saber si este es el enamorado o no es el enamorado, si le conviene o no le conviene, quieren saber si tiene otra, si tiene otro, ay, cómo está, ay, todo eso le pesa. Y entonces todas esas cargas y todas esas luchas, dicen, no, usted lo que necesita es un despojo. Y entonces la gente supuestamente después de que se baña, se siente liviano. Después de que fui a meter brujo, me sentí muy bien porque hasta el dinero me sacó. Entonces meditemos un poquito, hermano. Meditemos un poquito. ¿Por qué tenemos que despojarnos de todas las obras de la carne? ¿De cuántas? De todas, que no quede nada. Me despojo y corro la carrera de la fe. Cuando una persona se despoja, se siente liviana. Cuando una persona se despoja de todo lo que le pesa, se siente liviana. Puede correr tranquila, puede correr en paz, puede correr como tiene que correr, porque está despojada. Usted no ha visto atletas gordos, ¿o sí? ¿Cómo tiene que estar? Bien delgaditos, bien flaquitos. Pero gracias. Ahí no hay nada, hermano, de grasa. Dice aquí, despojémonos del todo peso del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nosotros vamos a entender muy bien lo que significa el autor y consumador de la fe. Porque él vivió la fe. Él caminó en fe como hombre. Acuérdense que es como hombre, porque él vivió como hombre en esta tierra. Y él, hermano, venció como hombre. Fue tentado en todo, pero sin pecado. En él no había pecado. En él no había sombra de variedad. En él no había atractivo para que le deseasen. Hermano, vivió una vida santa, vivió una vida pura, vivió para Dios, vivió para la gloria de Dios, vivió para el propósito de Dios, vivió para la santidad de Dios. Entonces Dios, hermano, nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a nosotros. Para que el plan de Dios se lleve a cabo. De cómo vivió el maestro. De cómo el autor de la fe, hermano, le creyó a Dios. La Biblia lo dice ahí en Hebreos y ya nosotros pasamos por ahí en el estudio. Hermano, de que él a causa de su reverencial yo, de su temor reverente fue oído. ¿Por qué? Oído. Se entregó de una manera tan gloriosa como hombre. Él nació como hombre,
La gente dice, no, es que él era Cristo, él era Dios, por eso es que él pudo vencer. No, él actuó como hombre, vivió como hombre y venció como hombre y fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso fue que el Padre lo ungió y lo ungió con el espíritu del Hijo. O sea que el Hijo estaba en él. Así como nosotros también hemos sido ungidos con el mismo espíritu. Dios nos dio un espíritu nuevo. Eso es lo que representa el mismo Cristo en nosotros. Eso es lo que representa la misma naturaleza de Dios en nosotros. La que Dios pone en nosotros, que está pequeña y que tiene que crecer y que tiene que brotar. Eso es lo que representa el nuevo nacimiento. Porque todavía la iglesia no lo ha entendido. Que Cristo está en nosotros pequeñito. Esa nueva naturaleza está pequeña y hay que alimentarla. Y a nosotros en la carne nos conviene menguar para que Él crezca. Y por eso lo que tiene que comenzar a salir de nosotros es la nueva naturaleza y no la vieja. O la vieja. La vieja se tiene que quedar donde debe estar, enterrada. Amén. Que salga la nueva. Por eso es que comienza en la casa. Y comienza donde nadie lo está viendo a usted. ¿Dónde comienza? Diga, donde nadie me está viendo. Solamente Dios. Nadie lo ve. ¿Quién lo ve? Nada más Dios te ve. Así nadie. Por eso es que viene y nos saca las cositas aquí, ¿verdad que sí? Y lo que yo hablo por allá, que nadie, supuestamente nadie me está oyendo aquí, Dios viene y lo saca. Ya le fueron con el chisme al pastor. ¿Y quién es que lo sabe todo? Por eso es que, hermano, cuando Dios comienza a hablar con un pueblo, todo se descubre y todo sale a la luz. No hay nada guardado ni encubierto, nada de oculto, todo se conoce. Dice aquí, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel, dice el autor de Hebreos, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ya nosotros sabemos lo que es el desmayo. Que por causa de la lucha que tenemos, la tendencia natural es desmayar. Pierdo el conocimiento, pierdo la noción de lo que debo de hacer, de lo que debo de vivir. Y por eso es que estamos en una vida religiosa. ¿En una vida qué? Simplemente de cumplimiento. ¿Usted ve que la gente simplemente está esperando que se acabe rápido la reunión para irse? No encuentran deleite en Dios ni en las cosas de Dios. Al principio nuestro deleite va a estar en las cosas de Dios. Nuestro anhelo, mucha oración, mucha lectura de la Biblia. Nos gustaba sentarnos a oír la palabra, escuchar mensajes. Pero a medida que vienen las pruebas y que viene la disciplina de Dios para Dios limpiarnos, purificarnos y que va habiendo demandas de Dios sobre nuestras vidas, las demandas no me van gustando y mi ánimo se puede ir cansando hasta desmayar y pierdo el conocimiento. ¿Qué pierdo? Conocimiento. ¿Y qué es perder el conocimiento? La conciencia, aún la razón. Y caigo en un estado de postración que Dios no quiere que yo caiga. Como cayó la iglesia hasta hoy. Por eso es que nosotros hemos tomado tanto este pasaje que vamos a tomar ahora por el Espíritu. Y que lo hemos usado para hablar en cierto contexto. Pero aquí Dios va a hacer entender otras cosas. Y yo quiero que venga Apocalipsis. Amén. Qué bendición.
capítulo número 3. Hemos hablado de esto. La iglesia. La iglesia. 3:14. La iglesia de Sardes. 3:14. La Odisea. Aquí dice, y escribe al ángel de la iglesia en que en la Odisea. La Odisea, acuérdense que Pablo, y vale la pena, hermano, que nosotros meditemos un poquito. Pablo sentía carga por la iglesia, amén. ¿Qué carga estaba sintiendo Pablo aquí por la iglesia? Dice, siento gran agonía por los que están en la Odisea. ¿Qué sentía Pablo? Agonía. Se estaba muriendo, como cuando tú tienes una carga por una persona, cuando la ves que no está haciendo lo que Dios le ha mandado. Y tú lo sientes. Uno lo siente, aún los hermanos, a veces mal motivados, a veces con buena motivación, a veces con un celo sin ciencia, a veces con un celo verdadero, eso lo sabe Dios. Pero lo que yo sé es que cuando usted no ve a alguien que está andando conforme a la verdad y viviendo la verdad, ¿usted cómo se siente? O cuando deja de andar en el camino, o cuando no se congrega, o cuando no está. Pablo estaba sintiendo algo, porque él estaba recibiendo algo en el espíritu respecto a la iglesia de la Odisea, así como comenzó a sentir lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Y Dios, en inspiración del Espíritu Santo, comenzó a tratar con la iglesia de Éfeso para que esa iglesia no cayera del primer amor, para que esa iglesia estuviera viviendo lo que tenía que vivir e hiciera lo que tenía que hacer y se mantuviera. ¿Por qué? Porque desde que Dios llama a un pueblo, Dios está esperando que ese pueblo permanezca. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. ¿De qué manera va a permanecer hasta su venida? No solamente los que Dios ha llamado al principio, sino que si el Señor no viene en 100, 200 años, las generaciones que nazcan, y los hijos que nazcan, y los nietos, y los bisnietos, y los tataranietos, y de ahí en adelante, todas las generaciones vivan para Dios y para la gloria de Dios. ¿Qué está esperando Dios con el remanente? Que se levante ahora un linaje santo, que va a salir de toda esta inmundicia que ha habido en la iglesia. Yo no sé si usted lo cree. Estoy esperando ver una Juanita mañana tocándole al Señor y alabando a Dios y viviendo para Dios. Yo estoy esperando ver los niños, hermanos, crecer, alabando a Dios y glorificando a Dios. Por eso es que, hermano, hay que saber instruir a los niños. ¿Qué yo les estoy dando y qué les estoy enseñando? Para que se levante el linaje para Dios. Nosotros venimos de destrucción, de gran destrucción. Nosotros hablamos mucho ya. Nuestra vida personal, destrucción. No solamente en la vida humana, en la vida espiritual. Destrucción total, desengaño, desasosiego, desánimo, dejadez. ¿Cuántos han desandado los pasos de la fe? ¿Cuántos han tomado otro rumbo? ¿Cuántos los han tomado espíritus engañadores y están viviendo doctrinas totalmente erróneas y erráticas y están confundidos? Así que yo tengo que empezar a ver que como remanente tenemos la gracia y el favor de Dios. Aleluya. Cuando yo entiendo que tengo el favor de Dios, las cosas cambian. Amén. Esto cambia. Digo, Señor, que nosotros tenemos ahora un privilegio tan grande. Amén. Un privilegio tan grande. Entonces dice aquí, Pablo que sentía esa gran agonía, es que el Espíritu Santo le está escribiendo a esa iglesia. Le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es ese?
Imagínense usted quién está hablando, el autor de la fe, el consumador de la fe. El que sabe si una iglesia o un hombre o una mujer están viviendo verdaderamente la fe. El que lo conoce. Por eso es que hablamos de que Él lo sabe todo, lo ve todo, y que Él es el único que lo está viendo. Puede ser que yo me oculte de la gente, pero Dios lo ve todo. Y Él sabe. Por eso es que David llegó a Dios a decirle: lávame y escudriñame, pesa mi corazón. Pesa mi corazón. Mira a ver si mi corazón tiene el peso adecuado, de acuerdo al peso de tu corazón. De acuerdo al peso tuyo, porque Dios pesa los corazones. Y esos corazones tienen que tener un peso adecuado. Un peso adecuado. No pueden salirse del peso. Así le fue dicho al rey de Babilonia: tu corazón ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y por eso te viene el juicio. Por eso cuando Dios habla del peso del corazón, hermano, es algo tan importante para nosotros, porque Dios pesa los corazones, pero también escudriña los corazones, escudriña la mente, escudriña. Y Dios nos manda también a nosotros a escudriñarnos, a que yo me escudriñe, a que yo medite, a que yo piense si yo estoy viviendo la fe, si yo verdaderamente le estoy creyendo a Dios, qué es lo que me falta para yo creerle a Dios, qué es lo que me falta que sea quitado de mi vida, que me impide vivir la fe y que me impide verdaderamente creerle a Dios. Hermano, ¿qué tiene que salir de mí? ¿Qué tiene que salir de mí para que yo pueda tener un corazón de acuerdo al de Dios? ¿Qué tiene que salir de mí para que yo le crea verdaderamente a Dios? ¿Qué tiene que salir? Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. ¿No? ¿Qué palabra más linda? El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras. Yo lo conocí todo. Así que, ¿cómo yo me voy a excusar delante de Dios? Todo lo conozco. Pregunta: ¿tengo yo excusa? No, ninguna. ¿Pero por qué David no se puso a excusarse cuando Dios lo llevó al punto? No, fue que la mujer estaba allá y yo. ¿Qué sabe? Soy Él hombre. no vino con excusas, ¿no? Y yo soy hombre. Él vino contra ti, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Santo, santo. Ay, ayúdame Dios. Por eso cuando Dios me lleva a reconocimiento, hermano, ¿qué excusa yo tengo? Ninguna. Y le voy a decir una cosa: empezar a reconocer nuestra condición de base, y reconocerla, y no quedarme impávido ante el reconocimiento, sino pedirle a Dios que actúe en mi vida, porque hay gente que reconoce su condición. Ayer pequé, hice esto, hice lo otro, para que no me condenen y me critiquen los hombres. Pero hermano, a mí lo que me importa es mi cuenta con Dios, arreglar mi asunto con Dios, Amén. vivir para Dios, entregarme a Dios y vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que cuenta. Eso no me cuenta más, hermano. Por eso es que, hermano, cuando yo me callo, usted va a poder arreglar su problema con su esposo, con su esposa, con su hijo, hermano. Peleando lo arregla. No resuelve nada. Pero cuando uno, hermano, empieza a escudriñarse y a decir: Señor, probablemente la falla no está en los que yo tengo a mi lado, la falla está en mí. Amén. David como rey, hermano, Nos limpia este corazón. le ha podido caer a la mujer y decir: bueno, ella fue la que me tentó. Pero David no. David entró en un reconocimiento, ¿no? Y se aferró de la justicia de Dios de tal manera que no ha habido otro hombre que se haya aferrado tanto de la justicia de Dios como David. El apóstol Pablo fue un ejemplo, ¿no?
Porque el apóstol Pablo también fue un ejemplo en ese sentido. Para él decir que el Señor Jesús había venido a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ponerse adelante de los pecadores, no se puso adelante de los más eruditos, él no se puso adelante de los más ungidos, él no se puso adelante de los que tenían más revelación y más conocimiento, él no se puso adelante de ninguno de todas estas líneas, hermano, porque la gente vive haciendo líneas para ponerse al frente de muchas cosas de las cuales se cree, hermano, que tiene, que posee. Pero no se puso adelante de eso, se puso adelante de quién? Los pecadores. De los pecadores. David se puso adelante de los pecadores. Porque para yo llegar al reconocimiento que tuvo David como pecador, y eso usted no como rey, no como ungido de Dios, sino como pecador, en un reconocimiento a Dios, en un reconocimiento a la pureza de Dios, a la santidad de Dios. Léase los salmos para que usted vea cuánto encuentra. ¿Cuánto encuentran? Nosotros hasta cantamos tantos de los salmos de David, no nos dicen mucho. Salió inspiración del Espíritu a mostrar un corazón quebrantado y un espíritu, hermano, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Como Dios nos quiere llevar a nosotros, en un reconocimiento, a reconocer que Él es Dios, a reconocer que Él es Dios. Dice aquí, yo conozco tus obras. ¿En mí eres qué? Frío y caliente. Estado medio. Ya nosotros hemos hablado de esto, de tibieza. Porque el tema no es hablar de la tibieza, pero yo tengo que entender en qué condición yo me encuentro. Santo. Los fríos son los muertos. Y no estamos muertos. ¿O no? ¿O sí? ¿Estamos muertos? Yo no estoy muerto, yo estoy vivo para Dios. Pero mire usted, hermano, los fríos son los muertos, los que no conocen de Dios. O sea que aquí o estoy caliente o estoy tibio. Porque así hemos vivido una vida nosotros, tibia, muy tibia. La iglesia ha vivido una vida tibia. No, tibia. Porque el tibio es el que no ha nacido de nuevo. Ha vivido una vida tibia. Hemos vivido vidas tibias. No hemos vivido vidas en el fuego del Espíritu, porque meterse en las llamas eternas no es algo sencillo. Cuando nosotros nos metemos en el fuego del Espíritu y les ponemos todo a Dios, Dios va a comenzar a trabajar con nosotros y a limpiarnos de verdad. Amén. Y por eso es que se dispone para Dios, hermano. El que se dispone para Dios, Dios va a trabajar con él. Amén. Y lo va a limpiar para la gloria del Señor. Lo va a limpiar, lo va a purificar, lo va a santificar, lo va a apartar de maldad. No lo va a meter más en maldad. Lo va a hacer que se despoje de aquello, hermano, que impide entrar en la vida de Cristo. Porque entrar en el reposo de Dios es entrar en la vida de Cristo. Cuando una persona entra en la vida del Espíritu, actúa en el Espíritu y vive por el Espíritu, está en el reposo absoluto. Nada ni nadie lo mueve. ¿Quién lo saca, hermano? De su humildad o de su sencillez. Nadie lo puede sacar. ¿Quién lo saca de su mansedumbre? Nadie, ni nada lo saca de su mansedumbre. Vive en mansedumbre, vive en humildad, vive en sencillez, vive en amor. Dice aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y mira lo que le dice el propio Jesús, el esposo. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, no te puedo tragar. Yo no sé si a usted le gusta la comida tibia. A mí personalmente me gusta la comida bien caliente. Una comida bien caliente. Dice por el instante que es lo que se come Dios. A Él pasarme, tengo que estar bien caliente. Porque Él dice a los tibios, no me los paso. Como cuando usted dice a esa persona, me la mastico, pero no me la trago. ¿Verdad? ¿A cuántos usted se mastica, pero no se los traga? Fíjese usted la representación de esto, mi hermano. Esto no es un dicho cualquiera. Medite un poquito en esto, mi hermano. Usted tiene que tragarse a sus hermanos. ¿A cuántos? A todos. A todos. Santo, ayúdanos. A todos, porque ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros, hermano, es que nosotros a veces nos masticamos a la gente, pero no nos lo tragamos. Y ese es un dicho que la tiene la gente. La gente cree que es sabiduría popular. Eso es sabiduría de Dios. La gente que dice, así me lo mastico, pero no me lo trago. Como que él dice, mire, no lo paso de aquí. Ahora, eso lo usa Dios para ti. Usted lo está usando para otra persona, ¿verdad que sí? Ahora Dios lo usa para ti. ¿Sabes qué te dice Dios? Tibio no te quiero. Te vomito. Santo. Te voy a masticar, pero no te voy a tragar, te voy a vomitar. ¿Qué hace Dios con los tibios? Por eso, hermano, si yo empiezo a reunirme por religión, por cumplimiento, para que no me digan nada, me voy a congregar porque el pastor no me llama. Nosotros yo tengo que estar convencido de lo que Dios está haciendo aquí, para no perderme nada, para yo estar atento a cada palabra que sale de la boca de Dios, para decirle, Señor, yo no quiero que ni una sola de tus palabras, yo quiero hacer como hizo Samuel, que ni una sola de tus palabras él dejó caer por el piso, sino que él las hizo todas, las vivió todas para la gloria de tu nombre. Amén. Yo lo quiero vivir, hermano. Dios me ha hecho meditar tanto, hermano. ¿Qué sería de nosotros que ahora siendo heraldos vengamos a ser reprobados? Santo Dios, ayúdanos. Padre. Por entrar en una vida de tibieza, por no soportar la disciplina. Porque muchas veces no soporto la disciplina, no tolero que me digan, no tolero que me corrijan, no tolero que me digan que estoy mal, no lo soporto. Y yo tengo que aprender a soportarlo, a tolerarlo. No se está hablando aquí, hermano, para un propósito, para un plan, para un designio, para una voluntad, hermano. Yo tengo que aprovechar esto al máximo,
Hermano, ¿cómo yo voy a seguir dejando pasar los días, las semanas, los meses, los años? Estoy envejeciendo y probablemente mañana ya no haya oportunidad, porque si Dios todavía está dando tiempo para un arrepentimiento genuino y para que viva para Él, yo quiero aprovechar ese arrepentimiento, yo quiero aprovechar ese tiempo, hermano, yo quiero aprovechar la amnistía, porque ya nosotros, hermanos, estamos viviendo, es una amnistía, la última amnistía, mi hermano, donde ya no hay la oportunidad, hermano, cuando usted tiene deudas y deudas con el gobierno, y el gobierno dice, voy a dar una amnistía, voy a hacer, ahora que nadie pague impuestos o que paguen solamente lo mínimo, y no le va a cobrar los intereses, hermano, Dios nos está hablando a nosotros de una manera tan clara, tan precisa, para que entendamos su propósito, para que comprendamos su plan, y para que hagamos las cosas verdaderamente como Dios quiere que las hagamos, con conciencia de que Dios está haciendo una obra poderosa, y que Dios quiere que nos entreguemos por completo, y que nos despojemos de todo lo que nos tenemos que despojar, y que nos le pidamos a Dios que perdone nuestro pecado, que nos limpie de todo pecado, que nos limpie de toda incredulidad, porque queremos creerle a Él y vivir para Él y seguir corriendo esta carrera, porque la venida del Señor está cerca. Dios quiere encontrar un pueblo de fe aquí en la tierra. Él quiere encontrar un pueblo que le esté creyendo cuando Él venga. ¿Qué va a encontrar Él? Si no le creemos, o si seguimos viviendo esa vida de la cual Dios nos está sacando. ¿Es porque Dios no quiere que yo vuelva atrás? Porque esto puede volverse un grupo más, ¿verdad que sí? Un grupo más que se reúne a estudiar la Biblia. Y hay una palabra poderosa. ¿Y de qué te sirve? No te limpia la palabra, no te lava. Tú te bañas y el jabón no te sirve de nada. Te pasaste la toalla y salió sucia. ¿De qué te sirvió haberte echado jabón? No te lavó el jabón. Y por eso es que esto tiene que surtir un efecto en nosotros, en nuestra vida. Surtir un efecto. Dice aquí, porque tú dices, mire usted por qué él está diciendo que es rico. Es tibio, perdón. Dios, ese es el juicio de Dios, ese es el análisis de Dios, no es el análisis del hombre. ¿Quién es que me está analizando? Dios. ¿Quién es que me está examinando? Dios. Por eso antes de que Dios me examine, y esa es una palabra que usó David, examina. Conoce, oh Dios, mi corazón. Hermano, no porque Dios no sepa lo que hay, pero qué lindo cuando yo le digo a Dios, pásame el examen, Señor. Pásame tú el examen. Que no sean los hombres que me examinen. Yo como acuérdense que la historia de cuando David, el diablo incitó a hacer el censo, se quedó ahí, pero no se quedó ahí. Mire usted lo que pasó cuando el diablo incitó a David a hacer el censo. Que por cuanto David pecó haciendo el censo, yo le digo a David, escoge. Y le puso 3 alternativas sobre lo que quería que pasara con él. ¿Y sabe qué le dijo David a Dios? Porque una de las alternativas era que cayera en las manos de Dios. Las otras eran en manos de los enemigos, de los hombres. Y en situaciones terribles. ¿Sabe qué le dijo David? Yo prefiero estar en tus manos y no en las manos de los hombres. Porque tú tienes misericordia. Aleluya. Por eso no es mejor, hermano, reconocer nuestra condición.
Y decirle al Señor, despójame, Señor, escudríñame, hazme ver, Señor, lo que está dañado en mí, hazme ver, Señor, lo que está impidiendo que yo corra la carrera, hazme ver, Señor, Padre eterno, porque tú sí conoces todas las cosas, yo no las conozco, tú sí las conoces, y tú sabes lo que está impidiendo que yo entre en tu reposo, tú lo sabes, Señor. Probablemente yo estoy pensando que solamente es una cosita, no, Señor, todo lo que tú quieras mostrarme, muéstramelo, Señor, enséñamelo, Señor, porque yo quiero vivir para ti y para la gloria de tu nombre. Quiero vivir para tu designio, para tu voluntad. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pregúntanos, ¿qué quiere decir esto? Y para nosotros aplicamos las riquezas de esta tierra. Quiere que le diga una cosa, hermano. Cuando usted no siente la necesidad ni siquiera de congregarse, de reunirse, y hace las cosas por hacerlas, usted está diciendo eso. Yo tengo con mi vida, no es suficiente vivir mi vida como la estoy viviendo. Santo. O sea, no tengo necesidad de ti, Señor. ¿Cree usted, hermano, que nosotros no tenemos necesidad de Dios? ¿Cuánto necesitamos a Dios? Mucho, demasiado. Creo, hermano, que si yo no me someto a lo que Dios establece, si dijera, no te necesito, Dios, Santo. yo me basto. Santo. ¿Sabes que el espíritu de esta iglesia es un espíritu de autosuficiencia? Ajá. Que no necesitaba más nada. ¿Y usted qué tenía David? Tenía su reinado, ¿sí o no? Había sido afligido y probado, perseguido por Saúl. Hermano, Saúl se lo quería comer, Saúl lo quería picar. Pasó, hermano, por 37 años de mucho quebranto, de persecución, de mucho dolor, hasta cuando Saúl murió. Se acabó la persecución, que murió en cabeza. Y era rey, y estaba ungido, y se proclamaba a voces, hermano, en tiempos de Saúl. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Tenía fama o no tenía fama? Sí. Fama porque mató al filisteo, al gigante. Fama porque era valiente. Fama porque se comportaba prudentemente. Fama. David hubiera podido decir, soy rey, yo no tengo necesidad de nada, soy rey. Pero mire usted a dónde lo llevó Dios, a reconocer su necesidad. ¿A reconocer qué? Su necesidad. ¿Y cuál es la necesidad a la que Dios nos lleva a reconocer? No es falta de dinero, no es oro ni es plata, no es un amorcito, ¿verdad que no? Es un cariñito, ¿verdad que no? Nada de eso. Eso es lo que tú necesitas. Celestial. Que te amen, que te quieran. Eso es lo que tú necesitas. Dinero para satisfacer tus caprichitos, tus necesidades. Eso es lo que tú necesitas. David tenía todo. Hubiera podido decir, soy rico, soy rey. He vencido. He hecho proezas. Pero David no pensó de esa manera. Empezó a reconocer que era un necesitado. Amén. Como tú y yo somos necesitados. Amén. Yo necesito a Dios. ¿Qué sería, hermano, de mí sin Dios? Y lo necesito para que me limpie, y lo necesito para que me lave, y lo necesito para que me purifique. Yo no voy a seguir arrastrando con todos estos pesos. Yo no quiero estos pesos en mi vida.
Yo no quiero, hermano. Yo no quiero el pecado de la desobediencia. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Yo no quiero seguir arrastrando con mi carne. Yo no lo quiero. Esta iglesia se creía que lo tenía todo, que no tenía necesidad de nada, como muchos de nosotros los cristianos, que bueno, que simplemente porque cumplimos, vamos y cumplimos, vamos y oímos la palabrita y seguimos viviendo en nuestros deseos y en nuestras maquinaciones y maquinando contra los demás y actuando contra los demás, hermano, y maquinando nuestro corazón con nuestros malos deseos, con nuestras perversidades. Pensamos, hermano, que nosotros estamos agradando a Dios. Dios le habla a los que han nacido de nuevo que deben andar en el fuego del Espíritu. Amén. Amén. El que se mete en el fuego del Espíritu y se le queman las ataduras. Amén. Y todo lo que le impide andar en libertad. Esta iglesia, ¿no? Decía, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Pastor, nosotros tenemos mucha necesidad, las deudas, los problemas, las situaciones. Eso te lo puede resolver Dios así y todas tus situaciones. La necesidad de la vida, hermano, no es ni siquiera tener un afecto ni un cariño, como nosotros muchas veces lo pensamos. La necesidad más grande que tenía David era tener a Dios. Él dijo, Señor, haz conmigo lo que quieras, pero una cosa solamente quiero. Estoy parafraseando. No quites de mí tu Santo Espíritu y Espíritu noble me sustente con las diestra. Susténtame, oh Dios. Yo prefiero no tener nada en esta tierra, pero que el Espíritu de Dios me guíe a toda verdad y me lleve por el camino eterno. Para que yo más quiero nada en esta tierra. ¿Qué hay en esta tierra? Perversión, corrupción. Y hay cristianos que creen que pueden vivir en un término medio. Perdónenme, en un término medio. A los tibios, Dios los vomita. Y yo no voy a estar pensando que fulano es tibio. Yo tengo que estar meditando, Señor, soy yo tibio. Soy yo tibio. Estoy viviendo tibieza. Por eso es que hay tanta amargura, hermano, y no hay paz, hermano, no hay solaz. Es que no hay paz, no hay reposo, no hay paz. No hay tranquilidad, usted vive en zozobra, usted vive en una angustia, hermano. Cuando usted pudiera trabajar y hacer todas las cosas de esta vida, es una paz, entrar, salir, disfrutar de lo que Dios le pone a la mesa, disfrutar del vestido, disfrutar, hermano, del techo, disfrutar de la comida, disfrutar de todo lo que Dios nos provee y contentarse con lo que tiene. Si tiene arroz con huevo, gloria a Dios, hermano, me conformo con lo que tengo, hermano. No voy a buscar más, no voy a pedir más. Yo lo único que quiero pedir es que Dios me lave y me limpie y me purifique y me despoje de todo aquello que me para que yo viva la vida de Cristo. Santo. Que viva como Él, que camine como Él, que actúe como Él. Que los demás no vean en mí mi vieja naturaleza, sino que vean la nueva. Me van a decir, dame de lo que tú tienes. O dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Cómo lo llama Dios? Desventurado. Que el Señor descendiera ahora en persona. Ay, santo. ¿Qué encontraron? Pura carne. La carnicería. Santo. Pelea, contienda, carnalidad, hermano, celos, envidia. La gente buscando todo menos lo que es de Dios. Santo, ayúdanos. Ay, Señor Dios. Eso que Dios me tiene que desprender de todas las cosas. De todo.
absolutamente de todo. De todo. Llevarme a vivir para Él. Y eso no quiere decir que yo no viva lo que tengo que vivir en esta tierra y haga lo que tengo que hacer. Para mí es una bendición cuando Dios me deja disfrutar de algo que me gusta, aunque sea de un jugo, aunque sea de una comida. Es una bendición. El poder disfrutar. ¿Usted sabe cuánta gente hay que tiene y no puede? ¿Usted sabe cuánta gente hay que tiene y no puede? Y por eso, hermano, tenemos que pedirle a Dios tanta sabiduría y tanto discernimiento para entender lo que Dios está haciendo. Y mira lo que dice Dios: desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Y qué más? Desnudo, sin Espíritu Santo. Sin la vestidura de Cristo estamos desnudos. ¿Sin qué? Sin la vestidura de Cristo. La vestidura de Cristo ya nosotros sabemos cuál es. Porque a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Viviendo la mansedumbre, la humildad. Aún, hermano, para la guerra, la armadura es toda la vida de Cristo. Esa es la armadura. La vestidura santa, la vestidura de lino, es toda la vestidura de Cristo. Mi amor, vestidura de humildad, de sencillez, de mansedumbre, de carácter de Dios, de vida de Dios, que me va a llevar a remontarme a las alturas, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ya yo no estoy en esta tierra, aunque todavía esté en esta tierra, y esté todavía en este cuerpo, y esté todavía, hermano, en este tabernáculo, que va a ser transformado por el poder de Dios, y todavía estoy limitado aquí, mi hermano. Aunque yo todavía esté aquí, yo sé que estoy por allá arriba, y habito por allá arriba, y vivo por allá arriba, y nada de esta cosa de esta tierra me afecta, ni nada me va a perturbar. Y por eso voy a llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo: yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la verdad. Amén. Aleluya. Santo. Esa es la carrera de la fe, la carrera de la fe. El creerle a Dios. Estoy corriendo la carrera, pero la carrera no se puede correr con pesos. Eso cuánto tengo que clamarle a Dios. Mucho. ¿Usted cree que cuánto tiempo estuvo el rey David humillado? Mucho. Eso no fue de un día. Estoy seguro que pasaron semanas y meses. Y no porque David no creía el perdón de Dios, no era el perdón porque David estaba clamando, era que lo limpiara, porque Dios lo llevó a la profundidad de su pecado y de su condición carnal, como Dios nos quiere llevar a nosotros, a un reconocimiento de todo lo que hay en nosotros, porque mientras no hay un reconocimiento de nuestra condición, nosotros no vamos a cambiar, hermano. No vamos a cambiar, seguiremos siendo iguales. Tiene que haber un reconocimiento. Tiene que haber un reconocimiento. Dice aquí, hermano, que tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. ¿Qué más? Ciego. Ay, ¿cuántos nos gloriamos de que tenemos ojos para ver? Tenemos ojos para ver, pero no vemos. Qué triste. ¿Cuántos tenemos ojos para ver, pero no vemos? Porque si no vemos nuestra condición, porque eso es lo que está mostrando Dios aquí en la iglesia de la Odisea, ¿va? Fíjense que aquí la concentración es hablar de tibieza. Aquí la concentración es hablar de que la iglesia no reconocía ¿qué cosa? Su condición. Porque era pobre, ciega, desventurada, y además de eso desnuda. ¿Se imagina nosotros aquí sentados y sin ropa? ¿Se imagina eso?
Que Dios nos vea así. En lugar de vernos vestidos como tenemos que estar vestidos. Dice aquí, pobre, ciego y desnudo. Estaba tan ciego que no veía su condición, no, porque el que está ciego no ve su condición. No ve su condición. Y dice, por tanto, o sea, como consecuencia de esta condición tuya, yo te invito, o yo te aconsejo, que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. ¿Qué es oro refinado en fuego? Fe. ¿Qué es oro refinado en fuego? Fe. Compra fe de mí. Créeme a mí. Confía en mí. Apóyate en mí en todas las cosas. Créeme a mí, hermano, porque aquí el problema de la iglesia laodiceana es un problema de incredulidad. Era un problema de que había perdido algo, así como hemos hablado de la iglesia de Éfeso. El problema de la iglesia de Éfeso fue que cayó de las primeras obras. Y por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso eso. Mira de dónde has caído y vuélvete a las primeras obras. Vuélvete. Dios no nos puede decir eso a nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? En un sentido, sí es verdad, pero por otro lado no, porque nosotros no hemos vivido todavía las primeras obras. Nosotros no las hemos vivido, aunque las vivieron nuestros padres y nuestros antepasados, y tenemos que volvernos a ellas, pero nosotros en nuestra vida personal no la hemos vivido, pero nosotros sí hemos vivido la fe. Nosotros Dios nos dio una fe. ¿A cuánto le dio fe Dios? ¿Por qué no seguimos caminando en los pasos de la fe? La Biblia dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada por fuego. ¿Por qué tiene que ser probada? Por el fuego. ¿Por qué la gente se desanima? Porque no le cree a Dios. Si usted le creyera a Dios, hermano, usted hiciera todo lo que Dios dice que hagamos. ¿Cuánto lo saben? Amén. Si usted le cree. Pero si usted no le cree a Dios, hermano, usted confía en otra cosa. Usted confía en lo que usted puede hacer. Usted confía en su propia actuación. Usted puede pensar que usted está correcto en su propia actuación. Otros de nosotros pensamos que estamos correctos en nuestras actuaciones. Estoy haciendo lo bien. Hasta cuando Dios me dice, te equivocaste. ¿Tú crees que lo estás haciendo bien? Mire usted cómo hizo caer en cuenta esta iglesia, que representa la iglesia del último tiempo. La hizo caer en cuenta. Mire usted aquí lo que dice, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico. Aún el libro de Hebreos dice que tenemos que ser ricos para con quién. Para con Dios. ¿Para con quién? Para con Dios. Mi riqueza tiene que ser espiritual. La riqueza más grande que tiene un hombre y una mujer es el creerle a Dios. Amén. Aleluya. Ese no es rico, ese es supermillonario, ese es extramillonario, tiene todas las riquezas, hermano, las riquezas de la gloria de Dios, las riquezas del poder de Dios, las riquezas de la sabiduría de Dios, las riquezas del consejo de Dios, las riquezas de la eternidad de Dios, porque entramos en su eternidad y Dios nos revela su eternidad y nos revela su santidad y nos revela su pureza y nos revela su amor y nos revela su misericordia y nos revela su justicia y nos revela todo lo santo y todo lo puro. Dios comienza a revelarnos y a darnos, Señor, las dimensiones de su santidad y de su amor y de su poderío y de su sabiduría, y comienza a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque el que le cree a Dios lo tiene todo. Aleluya. Gloria a tu nombre.
Amén. Porque no hay nada que más se complazca a Dios en que un hombre y una mujer le crea a Dios. Los ángeles fueron destituidos porque creyeron más en una criatura que en Dios. Y pusieron su mirada no en el Creador, sino en la criatura. ¿Y a dónde lo lleva Dios? ¿En qué está basada tu riqueza? Y ahí es donde yo me tengo que analizar. ¿En dónde está mi riqueza? No estoy hablando de riquezas terrenales. Pero muchas veces en nuestra posición, pensar que yo estoy correcto y los demás están mal, me equivoqué. Pensar que yo sí tengo y los demás no tienen, me equivoqué. Me equivoqué. Por eso, hermanos, los hombres de fe nunca se gloriaron. Nunca, 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 nunca. Simplemente le creyeron a Dios y vivieron para Dios. Y ahí estaba su riqueza. Abraham se despojó de las suyas, que eran muchas, solamente para creerle a Dios. Y fue justificado por Dios, porque Dios se lo contó por justicia. ¿De qué manera tiene que actuar Dios en nuestra vida? ¿De qué manera? Dios nos está abriendo tesoros a nosotros. Como dice Corintios, con la epístola de Pablo a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene reservadas para los que le aman, a los que de verdad le invocan con corazón sincero, con un corazón abierto para Él. Nosotros vivimos llenos de argumentos y argumentamos todo el día argumentamos, todo el día. Qué bueno reconocer a Dios en todos nuestros caminos, para que Él enderece nuestras veredas. Qué bueno reconocerlo. Qué bueno decirle, soy necesitado de ti, más que de cualquier cosa de esta tierra. Tú crees que necesitas al hombre, tú crees que necesitas un cariño, tú crees que necesitas una caricia, tú crees que necesitas dinero, tú crees que necesitas cosas de esta tierra. Tú necesitas a Dios y yo también lo necesito. Dice aquí, por tanto yo te aconsejo. Qué lindo habla Dios. ¿Qué dice Dios? Consejo. Yo te aconsejo, así que no te está aconsejando el hombre. Porque ya yo he visto el panorama de la iglesia y tú. No necesito ni oír noticias para ver el panorama de la iglesia. Yo lo he vivido y tú también. Lo hemos vivido en carne propia. Sabemos la condición. Y si así, yo te aconsejo que mi confesor refinado en fuego para que sea rico. Y vestiduras blancas. ¿Vestiduras qué? Blancas. De lino fino. La gente cree que porque aceptó a Cristo ya está vestido. Él nos dio una vestidura que nosotros la perdimos. La manchamos tanto que tuvimos que quitarla. Y nos quedamos sin ropa otra vez. ¿Cómo nos quedamos? Sin ropa. ¿Sabe, hermano, usted que está cubierto de nosotros? Las partes más viles. Porque Dios ha sido tan bueno que nos ha dejado así. No necesitamos su vestido. El apóstol Pablo lo dijo, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hay mucha gente pensando que está vestido. ¿Dónde está la suficiencia? Estoy vestido, no necesito más vestidura. Cuando el Señor está aconsejando que compremos. Dice así, hermano, compres. O sea que lo tengo que comprar. ¿Qué tengo que hacer? Comprarlo. Ahora, ¿con qué se compra?
Creyendo en quién? En Cristo, en el autor y consumador de la fe. Creyendo, hermano, creyendo y poniendo mi mirada en esa vida. No, yo comienzo a comprar, yo comienzo, hermano, a comprar lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente permanece, lo que verdaderamente prevalece. Dice, al vestirte que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. ¿Y qué es el colirio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me abre los ojos? El Espíritu Santo. Porque el colirio, ¿para qué sirve? Para limpiar los ojitos. ¿Verdad que sí que están llenos de qué? Yo le voy a decir de que están llenos. De lo que se llena así por la mañana cuando uno se levanta. Y que no te dejan ver. Son telarañas en los ojos. Y de la única manera que yo veo siendo guiado con el poder de Dios en el Espíritu Santo. Aleluya. Voy a ser guiado a cómo? A toda verdad, a toda verdad. Me va a mostrar el camino. El Espíritu Santo no me va a llevar a hacer lo malo, ni lo indebido, ni lo perverso, ni lo dañado. No me va a llevar a murmurar de otro, no me va a llevar a meterle el cuchillo a otro, no me va a llevar a hacer lo indebido al otro. Ese no me va a llevar a eso. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad. Me va a decir lo que debo de hacer. Me va a decir cómo debo de actuar. Me va a decir cómo debo caminar. Él me va a decir. Él sí me va a decir. Para eso Dios nos está hablando. De volvernos a la confianza del Espíritu Santo. Él yo le voy a clamar en el momento de la prueba y en la tentación. Y Él me va a librar. Porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque el Espíritu Santo es el Señor, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí yo habito en libertad, y no libertad para hacer lo que me da la gana, sino para hacer la voluntad de Dios, porque ahí el Espíritu Santo va a poder moverse como Él quiere. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta en nuestras reuniones todavía. Porque el ambiente no está preparado. En el aposento alto estaban todos unánimes y juntos. O juntos, sí, unánimes. Estaban todos en el mismo sentido, con el mismo deseo y con el mismo anhelo. Porque Dios nos está llevando así por grupitos a uno, a poder derramar su espíritu. Si no, no lo puede hacer. Pero porque Dios nos está preparando primero en una limpieza y en una purificación para hacer con nosotros lo que tiene que hacer. Nosotros estamos juntando a orar, convocando a orar. Esto no es un capricho humano. Esto no es una propuesta de un hombre. Ojalá fuera de un hombre, ojalá para que esto se rompa, pero no es del hombre, es de Dios. Eso la gente no entiende que cuando nos mete a orar, nos convoca a orar, nos pone a orar. ¿Para qué están orando tanto? ¿Por qué? Porque han visto tanta religión en la gente que ora, y anda con la Biblia al brazo y no vive. Pues entonces cualquiera critica y condena, porque de qué sirvió orar tanto y ayunar tanto como muchos ayunan, y sin embargo una vida pervertida y una vida de robo y de mentira y de engaño. Dios nos lleva a nosotros, hermano, a vivir una vida como la que hemos vivido. Por eso es que Él nos está enseñando a entregarle toda nuestra vida a Él. ¿Cuánto? Todos tus problemas, entrégaselos a Dios. Y Dios va a orar. Y Dios va a hacer. Y no cambies las cosas de Dios por nada ni por nadie.
¿Cuántas veces dejamos las cosas de Dios, nuestros intereses personales, porque pensamos que es lo más importante? Pero usted sí tiene su trabajo y lo cuida, ¿verdad? Y no lo deja, ¿verdad? Y es puntual para su trabajo, ¿verdad? Analicémonos y pasemos el examen. Dice aquí, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y de tus ojos con colirio, para que veas. Y este versículo de oro que tiene que ver con este pasaje que estamos estudiando. Yo reprendo, ¿yo qué? Y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Santo Dios. ¿A qué está llevando Dios a su pueblo? Al arrepentimiento. Un arrepentimiento de boca, De corazón. el arrepentimiento me va a llevar a mí a un despojo. ¿Sabe qué le pasó a David? David se despojó de todo para poder cumplir con el propósito de Dios. David Dios le quitó todo, hermano, le quitó todo. David lo volvió humanamente. Cualquiera pudiera decir que nada. Sin embargo, era el hombre más valioso en ese tiempo en Israel, porque amaba a Dios, vivía para Dios, confiaba en la justicia de Dios y glorificaba el nombre de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Santo. No hubo en Israel otro rey como David. Ninguno le pudo igualar. Y no porque David estuviera compitiendo, es que no llegaron a tener el corazón de Dios. Estúdiese todos los reyes de Israel, a ver cuál terminó bien y cuál comenzó bien y terminó bien. Ni uno solo. Estúdiese la historia. Vergüenzas fue lo que hubo en Israel, como vergüenza lo que ha habido en la iglesia, a través de los siglos, a través de los tiempos. ¿O usted cree por qué Dios mandó a cautiverio a su pueblo? ¿Porque se portaron bien? Desobedecieron. Y si Dios nos ha dejado un remanente, ¿no? Tenemos que meditar un poquito para que Dios deje un remanente. En este tiempo de tanta maldad, salga a la calle para que vea cómo la gente anda. Analice usted las personas. Yo no sé si usted se ha puesto a analizar a la gente como anda. La gente anda desesperada, desaforada, hermano, como loca. Aún la gente conocida por usted, ¿cómo anda? No hay paz, zozobra, angustia. ¿Cómo andan? Desesperados. Viendo a ver de dónde sacan, viendo a ver qué hacen, viendo a ver cómo resuelven. Por eso es que la Biblia dice que será tiempo de angustia, cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra desde que ha existido gente. Tiempos de angustia. ¿Cuántas cosas estamos viendo? Esto nos tiene que servir a nosotros para estar conscientes, para concientizarnos, meditar un poquito. Que Dios, hermano, las palabras que le dio a su pueblo en tiempos de la restauración, aquellos que Dios le mandó a restaurar el templo, al mando de Zorobabel, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traer madera y reedificar la casa. Por eso es tiempo de reedificación, es tiempo de volver a edificar. Es tiempo de despojarnos para entrar en el reposo de Dios, para poder trabajar, hermano, porque un pueblo que no esté reposado no podrá salir a hacer la obra de Dios, no podrá pelear las batallas de Dios, no podrá vivir para Dios y para la gloria de Dios, porque está en angustia. Es más importante las preocupaciones y los problemas con su carne y con todo lo que le rodea del mismo Dios. Dios nos tiene que sacar de ahí, sacarnos de ahí, llevarnos a una meditación con nosotros mismos, que meditemos en nuestros caminos. Yo te pido que cierres tus ojos.